¿Qué tal, amigos? La bienvenida para todos. Hoy simplemente la pizarra. Hoy no es simplemente Tottenham, hoy no es la pizarra de Nicholson. Hoy es justamente un híbrido entre los programas que hacemos habitualmente en el canal aquí en Londres Blanco. Hoy estamos con Nico, con Rodri, con Juan Pablo, con Mati detrás de cámaras, nuestro conductor que está hoy con unas nanas, como dicen, escucho habitualmente en los programas de radio, como me gusta escuchar a mí a la noche. Mucho de qué hablar, aunque no parezca, mucho de lo que hablar. Hoy conducción co-compartido, como me gusta decir a mí, co-conducción. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enzo? Todo bien, la verdad. Con ganas ya de volver aquí al programa, porque después de los problemas técnicos que tuvimos para hacerlo, tanto el lunes como el martes, que si el miércoles, bueno, al final hemos conseguido fijar ahí una fecha en la que podíamos más o menos varios y hacer ahí ese mix como tú comentabas. Hay varias cositas de las que hablar. Vamos a hacer también así, aparte de información, algún jueguecito que creo que va a estar guay y creo que os va a molar, así que quedaros porque creo que el directo de hoy va a estar bastante chulo. Sí, es verdad. Hoy tenemos algunas cosas preparadas, medio detrás de cámaras, como quien dice, pero hablábamos antes con... Yo quiero arrancar un poquito con esto, no tiene mucho que ver con Tottenham, lo sé, pero es el tema del momento. Y lo hablábamos con Rodri recién antes de arrancar, y Rodri mira como, ¿de qué me va a preguntar este hombre? No tengo ni idea. Pero el Mundial de Clubes dice, eh, es el tema del momento, ¿no? Decía, y está dejando sensaciones, por lo menos a mí me estuvo bastante enganchado en este último tiempo. No esperaba buen rendimiento de algunos clubes, he de decirlo, pero Rodri, además de darte la bienvenida, me decías, ¿no? No lo veis como partido de pretemporada prácticamente. Sí, a ver, yo viendo que no está el Tottenham dentro y tampoco, por suerte y por desgracia, al trabajar dentro de la industria, digamos, ya necesitaba como un descanso de tantos partidos y creo que el hecho de que el Mundial sea en Estados Unidos a las horas a las que es, los equipos que lo juegan, pues contribuye a que pueda dejar de verlo y darle un poco de descanso, la verdad. Entonces, bien, pero entiendo que tenga atractivo porque es una competición que al final enfrenta equipos que no se suelen enfrentar y está gracioso. O sea, entiendo el atractivo. Está jugando actualmente ahora mismo, va a arrancar la segunda parte, el astro de Oporriño. No digo más. Sí, que no sé cómo le va, la verdad. No, yo lo que les iba a decir que me parece bastante interesante, ¿no? Ver a equipos que no se suelen enfrentar generalmente, pero la verdad es que me da la sensación de que hoy, Juan Pablo, hay partidos que te dejan enganchados más de lo que uno espera, ¿no? Hoy, por ejemplo, a la noche de acá de Argentina, Botafogo-PSG, partido bastante interesante, sobre todo los equipos brasileños que parecen dar un poco más la talla de lo que yo esperaba, al menos en principio, ¿no? Sí, buenas a todos. La verdad es que me sorprendió ayer el partido del Al Hilal con el Real también. Justo está John de visita y en la oficina en un momento lo perdí y lo perdí enfrente de la tele viendo justamente Al Hilal Real Madrid del final del partido y nos lo pusimos a ver los últimos 15 minutos. Sí, muchos jugadores conocidos en el equipo. Muchos jugadores conocidos, muchos Rubén jugadores Neves, también tuvo con Renan Lodi. rendimiento, también con un rendimiento de renombre. Un gran penal atajado por Bono también a Valverde al final del partido. La verdad que no pensaba verlo, la verdad, a principio cuando recién fue el primer partido, pero tengo que decir que a poquito me fue enganchando. Sí, y no sé si viste, Enzo, el shipeo este que hay ahora en redes entre Marc Rosas y Lola del Carril, que ya me sé la historia toda. Seguro que es el culebrón del verano. Me lo he perdido como, la verdad que no estuve muy al tanto de las redes en los últimos días, pero... Pues ha sido el MVP del Mundial de Clubes. Me lo he perdido. Sí, Alguien tremendo. que me ponga al tanto, por favor. No sabes lo que te estás perdiendo, Enzo. Lo mejor, bueno, y el tuit de Lola del Carril de hoy diciendo, sí. Mañana Marc me dijo que me iba a dar una sorpresa y todo el mundo diciendo,
qué sorpresa te puede llegar a dar. Básicamente, para los que no tengan contexto, creo que es en DAZN Latinoamérica, porque en DAZN Sí, España no está así Nacho es. y compañía. Pero en Latinoamérica están comentando, algunos de los comentaristas son Lola del Carril y Marc Rosas. Y bueno, ha habido diversos clips, sobre todo el que se hizo más viral, creo, es en uno que creo que es con el que empezó toda la coña, que estaba dándole un dato a la chica sobre la ley del ex de cierto jugador y le dijo Marc, ¿qué datos me das? ¿Cómo aprendo a tu lado? Y dice la otra, yo también estoy muy contenta a tu lado o algo así. Bueno, y como que la gente empezó a shipearlos en redes y ahora Marc se pone a grabar TikToks o cosas así con mensajes un poquito jugando con la doble intención, el doble sentido. Aún por encima, para más un poquito ya de cosas en la historia, creo que por lo que he leído, creo que es lesbiana la chica o era lesbiana. O sea, que ya le da todavía un poquito más de morbo a la historia, la verdad. Le De salió momento no sé. redondito el juego, ¿no? Sí. Por lo que Y ahora estoy están viendo, aprovechando para hacer visitas en me redes. tendré que poner al tanto entonces. Sí, la verdad que no he estado muy al tanto de estos últimos días. Me he tomado el trabajo. Tengo que reconocer algo. Tengo que reconocer algo hoy aquí en un programa híbrido, hoy en La Pizarra, hoy en Simplemente La Pizarra, edición especial. Tengo que reconocer algo y es que cometí un error la semana pasada, no, la anterior. Creo que fue, ya no recuerdo bien, pero me parece que fue en el programa de la semana pasada, en la última presencia que tuve aquí en el canal. Y emití opinión sin haberme empapado del tema, ya para adentrarnos en lo que nos importa y lo que a la gente le importa, que es Tottenham, ¿no? Por supuesto. Sí. Siempre fui muy crítico dicen que es de sabios reconocer cuando uno se equivoca, ¿no? Siempre fui muy crítico de las personas que hablan, sobre todo los medios de comunicación tradicional, cuando hablan de temas sin estar muy al tanto, ¿no? O por primeras impresiones, o por prejuicios, llámenlo o pónganle la palabra que más les guste. He hecho el trabajo de ponerme al día con el actual y flamante entrenador de Tottenham, como correspondía. He dedicado bastante tiempo. Juan Pablo, que asiente con la cabeza, ya sabe a lo que me refiero, porque he hecho un pequeño trabajito de investigación, igual me ha llevado algunos días, pero la verdad que he de decir que quedé bastante satisfecho con lo que he visto, con lo que he leído, con lo que he escuchado. Es cierto que quiero ver trasladado eso a Tottenham, pero muchachos, les dejo para que arranque el que más guste. Muy buenas sensaciones la entrevista de Thomas Frank, que ahora vamos a estar hablando, las primeras palabras como entrenador. Muy buenas sensaciones lo que se ve, lo que se escucha. Veremos, parece ser el hombre indicado para reemplazar a una figura pesada, ¿no? Sí, y la verdad que esto, Enzo, te honra mucho el hecho de, oye, es cierto que tú tenías ese descontento por querer la figura de Postecoglou y no entender muy bien el movimiento, pero sí que te honra el hecho de, oye, bueno, antes de evitar ciertos prejuicios y de evitar, pues, caer en opiniones que igual no son las correctas, voy a informarme y luego ya a partir de ahí saco mi opinión. Me parece una cosa pilar, clave, fundamental y que todo el mundo se debería aplicar esto, más allá de que te guste o no. Oye, ¿te va a gustar o no? Esto es como la comida. Cuando decías, no, es que a mí no me gustan las lentejas. Bueno, pero primero pruébalas y luego ya dirás si te gustan o no. Nico, te voy a decir algo, perdóname que te interrumpa. Yo creo que en ese momento, no para excusarme, ni justificarme, ni nada, pero yo creo que en ese momento estaba hablando un poco más lo emocional de mi persona, de lo que había pasado. Hoy ya con 2 semanas ya de haberlo sucedido, Frank a Postecoglou, la verdad es que, qué sé yo, es como que hablaba esa parte emocional de la resaca, de la alegría, de lo que había pasado y demás. Yo lo que quiero creer, y esto sí lo quiero dejar muy en claro, y quiero ser muy tajante con lo que voy a decir, me gustaría que quien tenemos arriba, ¿no? En la cúpula la cúpula dirigencial, y bueno, apoye el proyecto, lo respalde de una buena vez por todas, porque no podemos estar cambiando de técnico cada 18 meses. Esto lo sostengo, ¿eh? Sí, no, sí, yo además entiendo tu postura inicial,
pero por eso me gusta que hayas rectificado y que hayas por lo menos informado y luego ya, oye, tienes tu opinión y por lo menos para mí es válida. Si alguien me empieza a argumentar que no le gusta a Thomas Frank, motivo no me gusta, pues para mí no es un motivo válido. Si te informas, si has visto partidos, si conoces un poquito el tema, pues puedes opinar, ¿no? Con respecto a esa... Nico, eso era lo que en la facultad uno de mis profesores me decía justamente, nos decía, estábamos en cuarto año, era casos empresariales, y decía, si me van a decir que no les gusta este caso o me van a argumentar cualquier cosa, nos vamos abajo, hacemos una charla de café, agarramos a cualquiera de los que no estudia y hacemos charla de café. Ahora, si estamos acá, justamente es para poder proveer distintos argumentos por el sí o por el no. Por eso justamente estamos haciendo esto. Por eso, para mí es súper reconocible, y se lo he dicho a Enzo cuando hizo todo el hilo en Twitter diciendo por qué creía que era un buen fichaje, que la verdad me había encantado, digamos, esa actitud, porque justamente se hablaba un poco capaz desde el sentimiento, de cómo podía ser que habían tardado lo que había tardado, que no estaba Postecoglou y demás, pero la verdad es que creo, y ahora para ir con Audi también, en líneas generales estamos todos contentos, obviamente con algunos, digamos, algunas dudas o por ejemplo, que Frank no ha tenido competencia europea, no ha tenido tantos partidos y demás, pero creo que estamos todos contentos con el fichaje también. Breve asterisco, volvió a marcar Messi un golazo de falta. ¿Cómo va Porto? Y lo estoy perdiendo. Pues acaba de remontar. Acaba de remontar. Sí, 1-2, Inter de Miami, bueno, 2-1 creo, Inter de Miami con el gol de Lionel Messi. Desde aquí les pedimos a todos que, oye, si quieren tener el Mundial de Clubes como segunda pantalla, me parece muy bien, pero no por ver a Messi abandonen el directo. Sí. Volviendo un poco al tema, con respecto a esa entrevista que mencionábamos de Thomas Frank, pues la verdad es que me reafirma, digamos, las sensaciones que tenía previas a su fichaje de cómo era como persona, que yo siempre es algo que he destacado desde el primer día que me empecé a informar y demás. He dicho y he sostenido que no es quizás el tipo de carisma pues, que pueda tener Ange, porque lo de Ange es que es algo muy especial, es una persona muy única y bueno, pero creo que hay diferentes tipos de carisma, diferentes tipos de aura, por así decirlo, y creo que Thomas Frank es una de esas personas que suele caer bien a la gente, que debería de caer bien al 95% de la gente, porque es un tipo humilde, que va de cara, que es muy transparente, que no quiere venderte la moto, no quiere hacer apologías baratas. Y yo, lo ponía el otro día en un tuit, las cosas que saco así en clave, digamos, lo más destacable, pues es que se va a adaptar a ese fútbol ofensivo, que mucha gente era una de las principales preocupaciones que tenía, y creo que por ciertos momentos lo podemos llegar a ver, evidentemente, porque es un entrenador que se adapta mucho, pero se va a adaptar a ese fútbol ofensivo. Él mismo lo ha dicho, que es consciente de las piezas que tiene y, por tanto, pues va a adaptarse a ello, que va a tomar muchos riesgos, que debe tomar riesgos, que quiere construir no solo un proyecto, no solo un equipo, sino una cultura y una cultura ganadora, que lo primero es ganar y quiere construir a partir de ahí. Y luego lo que ya sabemos, dos cositas más, que va a elevar ya no solo el techo competitivo, que me parece obvio, sino el suelo. El suelo va a ser muy superior, creo que con Thomas Frank. Eso creo que es, indebatible casi. Y que va a potenciar ya no solo a los jóvenes, como decía él, sino a prácticamente todos. Dominic Solanke, Maddison incluso te digo, Bentancur lo decía él mismo también. Son muchos, y lo decía también el otro día, es que no se me ocurre ahora mismo ninguno, o prácticamente ninguno, que diga, ostras, es que con Frank igual le viene un poquito mal el fichaje, luego lo veremos porque haremos algo relacionado con esto, y tendría que pensar en ello, pero sí que me cuesta ver nombres que digas tú, wow, yo con Frank no le veo demasiado encaje, yo con Frank veo que puede perder mucho protagonismo. Es que creo que los puede potenciar. No sé si me estoy viendo muy arriba, pero Rodri, yo por lo menos creo que
puede mejorar sustancialmente a muchos de ellos, a la mayoría. Está claro. A ver, a mí, yo estaba siendo bastante optimista con Fran, pero hoy he ido a correr y me he puesto un podcast de los chicos de The Extra Inch, que es un podcast que escucho con mucha frecuencia porque me gustan, tienen rigor y tal, aunque últimamente empezaron como muy fuertes con todo el tema de Postecoglou y luego se han ido desinflando e incluso han pasado a, digamos, la parte oscura de, creo que se ha incluso excedido con la crítica, pero ya en el plano personal. Pero bueno, lo que quería decir es que Nathan, que es el chico más analítico y tal, a mí el que más me gusta, ha dicho que él, bueno, que sí, que le gusta Frank, pero que igual no es el fichaje que él hubiese hecho de entrenador. Y no sé, porque por ejemplo hoy también estuve viendo a los chicos de The Overlap, que es un podcast de no sé qué podcast, canal de YouTube, que hacen dos chicos que sigo yo en Twitter, que no sé de qué programas son, porque tienen otro también, el que sale Lineker y tal, y ellos lo ponían como el reemplazo perfecto, el entrenador perfecto para el Tottenham actual. Sí, Yo coincido contigo en el sentido de que sí que tiene piezas que si juega parecido a lo que jugó el Brentford el año pasado, pues le va a venir muy bien, pero el punto es que yo dudo mucho que el Tottenham del año que viene se parezca al Brentford de este año o cualquiera de los otros Brentford, en el sentido de que el Brentford era un equipo que cuando tenía que defender muy abajo, defendía muy abajo, y eso en el Tottenham hemos visto y hemos comprobado que no suele gustar, aunque luego también tenía sus momentos de presión, pero también creo que es un entrenador que se puede adaptar muchísimo y nadie dice que se haya pasado el verano estudiando y que lleguemos a julio y la propuesta sea totalmente diferente. Simplemente es el hecho de que no sé qué va a hacer, porque dudo mucho que haga algo similar a lo de este año. Entonces, estoy ahí viendo qué va a hacer, pero sí que es cierto que creo que tiene una plantilla, creo que es un entrenador que aprovecha mucho más a los futbolistas que tiene y eso siempre es una buena noticia, está claro. Y Rodri, si hay algo que hay que destacar del danés es que se amolda muy bien a lo que tiene. Sí, eso es lo que claro. hay que dejar en claro y es lo que más me gustó de lo que vi. Que es un entrenador que es maleable, que es adaptable, que no es que el equipo se tiene que adaptar a él, sino que él se puede adaptar al equipo. Y es ahí donde se ven los grandes entrenadores, ¿no? Sí. Yo escuchaba esta semana muchos de los que, por ejemplo, Chris Howling y demás, de los que los podcasts generalmente más habituales o los que más se suelen escuchar. Dicho sea de paso, hay que decir, Juan Pablo estuvo hace poco en el canal de Chris Howling representando a Londres Blanco. Y la verdad es que lo que uno le deja a las claras, que la gente lo que más le gusta es eso, que el entrenador se adapte al equipo y no que el equipo se tenga que adaptar como ha pasado anteriormente, donde viene un entrenador con se tenía que armar todo un plantel prácticamente nuevo. Bueno, acá no va a pasar eso y acá, más de lo que vuelvo a rectificar lo que dije anteriormente, me parece que dentro de todo lo que había es una línea bastante continuista, más aún teniendo en cuenta lo que dijo. A mí me compró con dos cosas y voy a decir cuáles son. Primero, cuando habló de... Hoy veía un tuit a todo esto de Gareth, que no sé si lo podemos mostrar. No sé si es de él o si lo retuiteó. No quiero cometer... Sí, creo que es de él. Sí, no quiero cometer ese pecado, afirmando algo, pero algo que no sé, pero veía algo así como jugar fútbol agresivo no es lo mismo que jugar un fútbol que entretenga, que era lo que pasaba con Postecoglou, ¿no? Que era la consigna principal, o una de las consignas principales. ¿Por qué digo esto? Porque Frank, una de las consignas que dejó, uno de los títulos que dejó, fue que la idea es jugar un fútbol ofensivo-agresivo. No es esto de la idea que por ahí muchos podíamos tener al principio de un técnico que va a tratar de que su equipo juegue permanentemente en el bloque bajo, que sea un equipo conservador. No. Va a ser, da la impresión de que Tottenham va a ser un equipo, ahí lo muestra Mati en pantalla, el tweet al que me refería,
da la impresión de que Tottenham va a ser un equipo adaptable y que se suela justamente acomodar y preparar en base al rival. Y no va a ser siempre el equipo que sabes a lo que juega, ¿no? Y eso me parece que es fundamental también, porque es justamente una de las cosas que decíamos que a veces no se puede jugar a lo mismo si no te leen los mismos intérpretes. Y ahí es donde tenés que maximizar a los jugadores que tenés sanos. Y ahí es donde tranquilamente lo veo capaz jugando un 4-2-3-1 con Maddison en ese rol de 10, como hizo con Damsgaard esta temporada. Si no está Maddison y los intérpretes son otros, jugar un 4-3-3. Si tiene que jugar un partido, tal cual puede jugar Odover de 10 también y desarrollarlo en esa posición. O puede jugar tranquilamente con un 4-3-3 con los extremos bien arriba, presionando también y maximizando un Solanke que es algo que hace de manera fantástica. Por eso es algo que para mí no es un dato menor que tengas a alguien que potencie. Y el historial que tiene de perder jugadores, digamos, de transformar jugadores, ¿no? Porque tenía a Watkins como extremo, lo convirtió a centro delantero, lo perdió. Ese es un dato, perdóname que te interrumpa, Juanpa, pero ese es un dato que a mí me dejó atónito, porque yo no lo tenía. Sabía que obviamente de su paso por Brentford de Watkins, pero no tenía esa reconversión de extremo a delantero centro y terminó siendo el goleador del equipo. Posteriormente le dio el paso a Aston Villa. Así que vemos ahí claramente que Frank, si hay algo que tiene esa llave de poder potenciar talento joven, ¿no? Sí, y después perdió a Watkins, lo convenció a Tony, le dijo que iba a meter 25 y metió el récord. Nunca me acuerdo si eran 31 o 33. El que seguro se acuerda es Mati, que tiene esa memoria increíble que no entiendo cómo la tiene. Y después lo pierde a Tony y hace que Mbeumo tenga su mejor temporada. Por eso es alguien que va perdiendo. Y se divisa Juan Pablo con cifras de jugadores muy por encima de lo que yo honestamente creo que son. Sí, totalmente. Por eso digo, con un talento tampoco descomunal, saca producción y una real producción. Por eso es como que te lo pones a pensar y decís, con el talento que hay en Tottenham, con los jugadores que hay en Tottenham, ¿cuánto más se puede potenciar cada uno de esos jugadores? Y les digo algo más que no sé si ustedes lo notaron, o yo por ahí porque soy un romántico del fútbol, pero la verdad que lo tengo que decir. Decía antes que me compró con dos cosas, uno era con lo del fútbol agresivo, y el otro título que dejó fue cuando se refirió a Postecoglou. Me parece que eso es muy importante, porque, por ejemplo, permanentemente tengo que tratar de buscar, no comparaciones, pero algo como para ilustrar lo que quiero decir, ¿no? Cuando llegó Mourinho, nunca se habló del gran trabajo que había hecho el argentino Mauricio Pochettino los 5 años y medio anteriores. Entonces, me parece que acá es muy importante que se tenga en cuenta y que Frank es muy consciente de esto, porque lo dejó en claro, de que Postecoglou construyó las bases y los cimientos para empezar a hacer un equipo más ganador de lo que ya es, ¿no? Porque lo que dijo Frank justamente, y siguiendo la consigna de Postecoglou, es hacer un equipo que ya es ganador, convertirlo en un ganador serial. Eso es lo que me parece que es el título que termina entrando todos por los ojos, ¿no? Para mí, más allá de eso, desde la condición de campeón que ya el Tottenham no tiene que perseguir y que creo que en algunos momentos le ha pesado como una losa, creo que al final Frank tampoco tiene unos principios tan diferentes a los de Postecoglou, porque el Brentford este año ha sido un equipo que parecido también a lo que hace el Aston Villa, invita a que los equipos lo presionen porque salen corto desde su propia área e intenta superar la presión y luego ataca los espacios
que al final eso fueron cosas que el Tottenham hacía con Postecoglou. La diferencia principal es que el Tottenham lo hacía en todas las jugadas y el Brentford, si le está costando, no tiene reparo en jugar largo, que al final también va un poco con el nivel y la idiosincrasia del club. Es decir, es más fácil pegar un pelotazo con sentido en el Brentford que hacerlo en el Tottenham, porque al final, si te pasas el partido pegando pelotazos y no te sale bien, pues la gente exige algo diferente. Pero realmente hay una serie de principios que sí que van de la mano con lo que hizo Postecoglou y con lo que ha hecho Frank, que luego la presión es diferente y tal, pero los principios están ahí y yo creo que Frank parte con ventaja con respecto a otros cambios de entrenadores porque realmente se basa, va a hacer uso de esas mismas bases. Y una Aparte, cosa que... Rodri, otra Sí. cosa que te quería agregar, hablamos de fútbol ofensivo, que es la filosofía que acostumbra y que permanentemente ha caracterizado a Tottenham a lo largo de la historia, pero la verdad es que hay que mencionarlo, esto es un dato que es muy importante, ¿no? En las últimas 2 temporadas, en los 76 partidos, Brentford marcó 114 goles. O Sí. sea, 56 y 58 goles respectivamente en las últimas 2 temporadas. La verdad es que, a ver, uno se permite ilusionarse que con el talento que tiene Tottenham y que de hecho el mismo danés lo marcó esto, que Tottenham tiene mucho talento para jugar un fútbol ofensivo que sea emocionante. Evidentemente, da para que uno diga, bueno, la verdad es que si hizo esto en Brentford, ¿por qué no puedo pensar de que en Tottenham lo pueda replicar o incluso hasta mejorarlo, ¿no? Sí, y además, con respecto a eso, evidentemente va a tener que cambiar ciertas cosas y no todo es extrapolable al Brentford. Va a tener que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, hay datos que no va a poder repetir, como el de, no sé, por ejemplo, primero en esta temporada ha sido el Brentford el primer equipo en efectividad de tiros a puerta, por ejemplo. Pero otros datos que igual sí que puede repetir, como el quinto en goles marcados, el quinto que más acciones de gol genera, el sexto en recuperaciones altas. Es que son datos que sí que creo que pueden extrapolar, evidentemente no todos, porque si tu fútbol va a ser un poquito más dominador, no vas a tener esa eficacia en cuanto a remates y demás. Pero con respecto a los temas que comentabais antes, quería detenerme un momentín en lo que decía Gareth sobre esa diferencia entre fútbol agresivo, ofensivo, si este puede ser o no entretenido. Aquí, en primer lugar, tenemos que hacer una definición, y esto creo que es algo personal, luego podemos estar todos de acuerdo en una idea global de lo que es un fútbol entretenido, pero creo que cada uno puede tener una idea de fútbol entretenido o de que le gusta más o menos. Creo que cada uno puede tener sus filias, sus fobias, sus preferencias. Hay gente que disfruta de los saques de banda y hay gente que los odia. Hay gente que le encanta que su equipo dé 50 pases seguidos sin tirar a puerta y hay gente que pues es que le da dolor de cabeza. Que la saque el portero jugando, arriesgando mucho, hay gente que también le frustra mucho. Entonces, hay que definir en primer lugar qué es un fútbol entretenido. ¿Puedo dar mi definición? Sí. Puedo dar mi definición de fútbol entretenido para mi gusto, es el gol que Tottenham le hace al AZ en la vuelta de la Europa League. Esa es no hay teoría, acá no hay nada. Pues ese acá, es un gol que probablemente veamos bastante este año. Y bueno, sí, por supuesto, se ha visto bastante en Brentford. Yo lo que creo es que el fútbol de Ange ha sido durante más partes de las que nos gustaría, más entretenido que competitivo. Más entretenido que pragmático, por así decirlo. Y creo que sí que Frank puede llegar a un cierto equilibrio entre, sin ser un aburrimiento absoluto, evidentemente no creo que llegue a los límites del Ange Ball, porque si hace un juego como el Ange Ball tan divertido y tan competitivo, entonces hablamos claro, eso no se puede, o sea, tienes una cosa, tienes otra. Pero sí que creo que puede tener ese equilibrio entre ser un equipo, oye, divertido, que tenga sus momentos, pues, oye, que toque repegar un poquito más bajo, que toque abusar de otras cosas, pero que sí que puede tener esa dosis de ser un equipo que te lo vea un espectador neutral y diga, joder, pues me lo paso bien viendo al Tottenham. Es un equipo que marca muchos goles, que corre bien, que luego tiene esas acciones y que genera mucho peligro y demás, ¿vale? Pero que además lo puede respaldar con resultados
con puntos y con muy buenas sensaciones y darle ese equilibrio. Y entonces creo que puede... Sí. Sí, sabes con qué justamente hablabas y decías todo eso y lo que más pensaba era, lo que más se puede parecer es un estilo Pochettino para mí. Porque le gusta ese perfil más o menos de 5 destructor, como tenía Pochettino, dos que acompañaban, uno con mejor pie, que también era maleable, que a veces tenía o un falso extremo, a veces jugaba con dos extremos, y obviamente también, obviamente tenías un Harry Kane que era Claro. indiscutible, ¿no? Y en su momento también un Sony, pero a lo que voy es un equipo que capaz tiene más la pelota, pero que presiona alto, que juega esa clase de fútbol, pero que tiene principios defensivos también, ¿no? Sí. Porque, a ver, cuando ese equipo, nosotros nos acordamos de los goles de Kane, nos acordamos de los goles de Son, la brillantez de Dele Alli, pero no nos olvidemos que fue el mejor récord defensivo. Lo importante es que también se lo decía mucho y lo hablábamos con Mati la semana pasada, es medio un creador de culturas. Justamente él habla mucho de, para ganar en grande tenés que confiar, tenés que crear un ambiente para. Y me parece que en eso, con Postecoglou, son muy parecidos. Buscan un perfil de jugador que realmente esté enamorado con el club, que quiera estar en el club y hacer historia en el club. No quieren manzanas podridas y quieren construir de la manera correcta. Por eso, una de las cosas que decíamos con Mati es que increíblemente hicieron un pase de técnico, pero no sin destruir las bases y sin, digamos, destruir lo que sería la idea de alguien que te puede ayudar a continuar adelante con un proyecto. Y volviendo a esa línea continuista que comentaba, ya con esto cierro. Bueno, el otro día subí un hilo a Twitter sobre por qué creía que Thomas Frank era el hombre ideal después del Tottenham de Postecoglou. Si alguien no lo ha visto, pues está a tiempo de verlo en X. Y básicamente comentaba eso, todos estos pilares que estamos comentando, especialmente, y creo que uno de los que más, digamos, se ha menospreciado porque se pensaba que iba a ser cambiar un estilo totalmente radical y no estoy tan de acuerdo, es esa línea continuista. No solo en el aspecto futbolístico, sino en todo lo que estamos comentando, de que va a seguir más o menos con esa línea de cultura, de construir, agarra un proyecto que ya está empezado y ahora él le va a dar esas bases competitivas. Va a seguir de la mano de esos chavales, que todavía son muchos chavales, que él ha demostrado manejarse muy bien, potenciarlos muy bien, que juega ese fútbol, como decimos, apretando arriba, muchas veces hombre al hombre, que no renuncia tampoco a tener el balón, a pesar de que evidentemente tiene otros métodos. Creo que hay muchas similitudes, hay bastantes más similitudes que diferencias. Luego, evidentemente, están en los matices, están en las formas y demás. Cada uno tiene su librillo. Yo he oído también mucho decir que no, es que Frank no tiene un estilo, no tiene... una cosa es que no sepas cómo va a jugar, y esto tampoco lo sé yo al 100%, porque claro, lo hemos visto con las restricciones y las limitaciones que ha tenido en Brentford. Es que eso es lo más difícil, saber cómo va a jugar, y ahí es donde está el estilo. Claro, pero una cosa es no saber cómo va a jugar y otra cosa es decir que no tiene estilo. Son dos cosas muy diferentes. No, es que Nico, el estilo de Frank es justamente la incertidumbre de no saber cómo va a jugar. No, pero vamos a ver. Cada entrenador tiene un estilo, tiene unas filias, tiene unas fobias, tiene unos gustos, digamos, unos principios. Luego esos principios puede, digamos, apegarse más a ellos o menos. Puede ser como en el caso de Postecoglou, que era, luego evidentemente, pues por circunstancias tuvo que renunciar un poquito a ellos, pero puede ser más estricto o menos. Puede tener más fijación con unas cosas u otras. Puede ser más permisivo o menos. Y Thomas Frank, pues ha demostrado que se puede adaptar más o menos en función de lo que tiene y demás, pero sí que mantiene unos principios. Yo creo que por lo menos los va a mantener y vamos a ver muchas similitudes con respecto a su Brentford, porque creo que, honestamente, todos los entrenadores tienen cosas que prefieren y otras cosas que no. Eso es lo que debemos ver. Y ya por último, y con esto cierro, volviendo a lo que decía antes sobre que va a mezclar el ser un equipo entretenido, ofensivo y darle esas bases,
para que nos entendamos, creo que va a estar entre una mezcla entre un Ange Wall, pero bien ejecutado, aunque ya sé que ganamos la Europa League y demás, pero estamos de acuerdo que era un estilo un poquito, bueno, de aquella manera, y el Ange Wall, que no va a llegar a esas cotas de brillantez quizás su fútbol, pero se va a mantener en un estándar bastante competitivo, y te diría que entre esa línea va a estar ahí Thomas Frank, haciendo del Ange Wall un equipo más competitivo que se puede adaptar ahí, pero teniendo también esos momentos más de brillantez. Yo lo que quiero ver, esto sí me parece que es fundamental, porque es un técnico que se ha mostrado bastante efectivo en esta faceta, al menos es la sensación que uno le deja futbolísticamente hablando, ¿no? Cuando veía sus equipos y demás. Pero a mí lo que me gustaría ver es un equipo de Tottenham como hace mucho tiempo no veo, y es un poco contradictorio lo que digo en base a que siempre pregoné la cultura del fútbol ofensivo, pero quiero ver un equipo que se defienda bien, que no dé tantas libertades, que era una de las principales, podemos decir, uno de los principales grises, matices o puntos en contra que tenía el Tottenham de Postecoglou, ¿no? Que era un equipo que te daba libertades y que cuando ni bien se lo despidió, salieron más de un técnico en anonimato a decir que se sabía que era un equipo que atacaba mucho y que era muy peligroso cuando te atacaba, pero que dejaba sus ventajas y si le jugabas de contragolpe le hacías un desastre. Entonces yo no quiero ver eso, claramente no creo que esto es una percepción personal, por supuesto, claro está, pero no imagino ver a un Tottenham que dé tantas libertades en defensa como pasaba anteriormente. Y eso es lo que me parece que va a ser el gran salto de calidad, o uno de los grandes saltos de calidad que le va a dar Frank a este equipo, ¿no? Sí, creo que estamos de acuerdo. Me parece que el estilo, que ahí es donde yo estoy muy de acuerdo con Nico, ¿no? Yo creo que, a ver, Frank tiene rasgos distintivos en cada uno de sus Brentford. La presión es una de ellas. Tipo, la presión alta es una de ellas. Tener un arquero que juegue largo con los pies es otra de ellas. Siempre ha tenido arqueros en el Brentford que salgan bien en largo. Después, principios de adaptarse a los rivales, a lo que crea que va a complicar más a los rivales, potenciando lo que él ya tiene. No sé, no creo que sea una locura ver un día una línea de 5 con Pedro Porro y Udogi de carrileros. La verdad tampoco lo vería mal, siendo que justamente han sido buenísimos en esos roles. Pero es que además, JP, muchas veces se tiende a pensar que el hecho de la línea de 3 te hace ser más defensivo, que es algo que he repetido muchas veces, pero es que hay mucha gente que lo sigue pensando a día de hoy. Sí, que si Thomas Frank viene con línea de 3, igual juega incluso más ofensivo que con línea de 4. Que estamos en 2025 y estas cosas tienen que quedar claras ya. Totalmente, estoy de acuerdo con vos. Jugar con línea de 3 no es ser defensivo. Los futbolistas que Tottenham tiene en esa faceta del campo, tanto Pedro Porro como Udogi, da la sensación de que se podrían desempeñar un poquito mejor en una línea de 5 que en una línea de 4. Totalmente. Sí, eso me parece que está más que claro porque, a ver, en el Sporting cuando Porro la rompía, era, digamos, era un extremo casi. O sea, hacía hacía la banda, tenía ayuda, pero digamos, hacía todo ese trabajo de llegar a línea de fondo. Y tener la libertad de hacerlo sin tener que meterse por dentro, sin tener que capaz cubrir tantos espacios. Y mismo Doggy, hay veces que lo hemos visto muy bien atacando y esto hay que decirlo, muy inocente a la hora de defender en una pelota medio dividida que va con el cuerpo medio dubitativo, la pierde y terminaste comiéndote un gol o hizo una falta que te dejó en jaque. Me parece que ahí
sería también a beneficio de Tottenham poder jugar con una línea de 3 teniendo a esos jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Me quiero tomar un segundito, porque no lo he hecho, han pasado 45 minutos de programa, y la verdad es que flojo de mi parte, muy flojo de decirlo, pero me quiero tomar un segundito para saludar a la gente que se va sumando a la transmisión y que está con nosotros desde el primer minuto, y los que se van sumando ahora, por supuesto. Ahí a Rick, a Guillermo Fernández, a Walter White, que nos preguntaba si era un 2x1. Sí, sí, hoy tenemos edición limitada y especial, ¿no? Un híbrido entre La Pizarra y simplemente Tottenham. Y hoy pasamos lista, ¿eh? Los que están aquí se ganan Sí. el yo estuve aquí. Sí, señor, sí, señor. Tienen asistencia al día de la fecha. Ahí abrazo grande también para Isaac Castillo, para Cristian. ¿Quién más tenemos? A ver, ahí a Miguel. No quiero que se me pierda nadie. Quiero saludar a todos. Ahí a Eduardo Sánchez Isaac. también. A Frozone. Cristian de vuelta, a Frozone. Lo tenemos ahí a Juanca Flores y al negro Daniel. Abrazo grande. Le digo negro cariñosamente hablando, ¿no? Amigo de la casa ya, y así es el apodo. Así que la verdad es que hemos pasado lista, no ha faltado nadie, no se nos ha quedado nadie en el camino. Previo a pasar a lo que teníamos preparado, quiero pedirles, porque no ve a Ángel, ¿eh? No ve a Ángel, que es un asiduo, ¿eh? Puede ser. Bueno, habrá que poner ahí un asterisco, ¿no? En el registro de asistencia. Tener en cuenta. Puede ser, y tampoco ¿no? veo a X, o lo Sí. mencionaste a X. Sí. No lo he mencionado. No lo he mencionado, pero bueno, sí. Vamos ahí a pasar algunos asteriscos en los registros. Abrazo grande para todos los que se van sumando, y a Alejo también, y a Anto Sarinas, que son los últimos que acababan de comentar. Antes de pasar a lo que teníamos preparado para el día de hoy, sí les quiero pedir una breve apreciación. Me parece que es la quote, como dicen los ingleses, la cita más importante que dejó, o el título más importante que dejó Daniel Levy, ¿no? En la entrevista que concedió con el club junto con Vinay Venkatesham. Me parece importante. Quiero preguntarles, arranco por Juan Pablo, ¿qué sensación te dejó que el presidente hoy de Tottenham haya dicho no es suficiente lo que se consiguió, estamos apuntando a ganar la Premier League y la Champions League? Porque la verdad es que hoy Tottenham parece muy lejano a eso, ¿no? Quiero verlo en hechos, no en palabras. Las palabras se las lleva el viento. La verdad es que no. Hace 19 años que estoy esperando que realmente quiera competir por todo. Tuvo una oportunidad, desaprovechó varias oportunidades de oro. Me parece que bueno, tiene ahora un técnico que va a potenciar jugadores en un proyecto que continúa, justamente como decíamos con Nico y con todos, que ¿por qué no darle las mejores herramientas posibles del mercado para que pueda ser exitoso? Porque si decís, queremos ganar la Premier, queremos ganar la Champions, bueno, de un equipo que terminó 17, pero no sabemos si realmente era para terminar 17, pero que ganó la Europa League y sabés todas las lesiones que tuvo, bueno, queremos la demostración en hechos con los fichajes correctos que te pida tu entrenador. No, digamos, la opción 4. La opción número 1. Disponés, sos el 8º club más rico del mundo. Actúa como tal. Quiero saber qué opina Rodri de todo esto, ¿no? No sé qué le habrá dejado la declaración de nuestro presidente. A mí por lo menos me hizo un poco de ruido, ¿no? En principio. A ver, está claro que cualquier ejercicio de transparencia es óptimo, se agradece, está claro, porque no es el Tottenham ni es el fútbol inglés el fútbol más transparente, porque yo a veces veo ya no solo partidos de la Liga Italiana, y habla a los directivos, habla a los entrenadores, habla a los segundos entrenadores,
Y en Inglaterra solo hablan los entrenadores y hablan demasiado para todo lo que tendría que hablar un entrenador. Entonces, cuando se hace un ejercicio de transparencia así, está bien. ¿Cuál es la parte menos negativa? O sea, la parte menos positiva. Es que estos ejercicios de transparencia últimamente creo que vienen cumpliendo la función de, si no lavado, de maquillaje un poco de Levy. Y yo no soy anti-Levy ni nada por el estilo, pero sí que creo que solo ha aparecido en los momentos en los que necesitaba alzar la voz y decir, mira todo lo que he hecho por el club, vamos en buena dirección, bien, ok, pero el resto, lo que dijo de Postecoglou, él me pareció bien, me pareció correcto, me pareció que él se lo debía al final a la afición, porque en el comunicado de Postecoglou él no dice nada, no hay palabras sobre él. Y luego me gustó mucho la introducción y me gustó mucho Vinay, la manera que tiene de hablar, lo específico que es en cuanto a hemos seguido este proceso para llegar a una lista de entrenadores. Las cosas en las que me voy a centrar son el trato con la afición y cosas así de ese estilo, y me parece que va a ser un perfil que, si todo va según parece, le exija a Levy en donde Levy no se estaba quizás haciendo notar, pues en cómo se prepara el estadio para los partidos, en la relación que tienen con el público, también probablemente en el aspecto deportivo del club, de la manera que tiene de actuar y demás. Entonces creo que lo de Vinay a priori es una operación bastante potente y con bastante potencial para ser fructífera. Otra cosa que yo quiero ver que hagan este año, más allá del aspecto del equipo y tal, es que con el estadio que tiene el Tottenham, no puede ser que no hayas ganado ni la mitad de los partidos en los partidos que has jugado en casa. Yo creo que eso, para cualquier equipo, tenga la aspiración que tenga, es clave, porque Juan Pablo lo comentaba antes, el año que se pierde la liga con el Chelsea, ese año se termina la temporada invicto en casa. Pues, 17 victorias, 2 empates, de 19 partidos jugados. Rodri, es una de las cosas que viene a mejorar Frank. Lo dijo el otro día en la entrevista, que quiere hacer del estadio del Tottenham un fortín y que seamos un rival muy duro, como cuando era visita al Brentford, que sabías que era visita al dentista obligatoria. Pues yo espero que Frank construya ese tipo de ambiente, que evidentemente dijo que va a necesitar una cultura y de un apoyo también, con una relación con la afición, pero soy optimista. El tema ahí es que te tiene que acompañar, o sea, tú tienes que poner tu parte como institución y que te acompañen los resultados, porque tú puedes tener muy buenos procesos, buenas ofertas, buen trato al aficionado, que si en el campo no ganas es muy complicado. Que tampoco creo que haya demasiado, porque las entradas al estadio, ¿cuánto cuestan? El ojo, o sea... Claro. A ver, una salvajada. Sí, pero va más allá de eso, va en el sentido de que pues tengas igual una sección de animación, más tifos, mejor ambiente en el campo, porque al final los precios que hay en el campo del Tottenham son precios reglamentarios para la liga. Puedes debatir el precio del abono, que sí que es de los más caros de Europa, pero también estás yendo a un estadio que es probablemente top 3, top 4 de Europa en cuanto a modernidad y demás. Yo lo que noto es que las veces que he ido, cuando no es un partido grande, cuesta mucho que si el equipo no acompaña, la afición haga su parte. Y eso en otros estadios no es así. Yeah. Y no es porque la afición sea menos entregada o más, porque realmente es una de las más entregadas. Lo hemos visto el día de la celebración del título por la calle. Yo sí creo que puede hacer algo especial, ¿eh? Creo que es un tío Frank que
joder, que hay muy bien, que a la mínima que hagan un par de partidos los va a tener a todos enchufados otra vez, hasta los más escépticos. Y creo que, bueno, y con respecto a esa entrevista, ya, por dar un par de pinceladas, porque tampoco tengo demasiado conocimiento al respecto, pero siempre es positivo este tipo de ejercicios de transparencia de cara al público y, oye, que nos digan las cosas tal y como son, o por lo menos que no nos mientan ultra descaradamente. Me gustó también, como decía Rodrigo, lo de Vinay. No tengo demasiada información con respecto a lo que va a hacer, no sé exactamente cuánto va a cambiar las cosas con respecto a otros años, pero si esto va a hacer que Levy se centre en donde es bueno, porque hay cosas que en donde Levy es realmente bueno, hay otras que evidentemente no tanto, si esto va a hacer que se distribuyan mejor las cargas y delegue funciones y sea realmente una persona pues que pueda hacerlo bien en este sentido, adelante. El proceso de selección que comentaban de que fueron mirando entre entrenadores y demás, hasta llegar al que creían el idóneo, que era Thomas Frank, oye, pues me pareció, bueno, no sé, sí. Evidentemente no sé cómo trabajan, pero que parece que está bien hecho y de forma profesional y contextualizada y demás. Así que, bueno, no sé, hay que ver el trabajo de Vinay y hay que ver los futuros meses de Levy, si las cosas van bien y si las cosas van mal, hay que verlo, cómo se maneja de cara al público también, pero si esto se mantiene, pues es por lo menos sí. Algo positivo. Está claro que las expectativas son altas porque le han dado un cargo que no habían habido en el Tottenham, que es el de CEO. Sí. Nunca hubo un CEO desde que está Levy. Sí, aparte lo conoce, Daniel Levy lo conoce hace rato, a Vinay Venkatesham, ya lo ha dejado en claro bastantes veces, sobre todo en esta entrevista, ¿no?